Muy bien. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en el Evangelio según San Lucas. Recuerde que estamos leyendo San Lucas y todavía nos falta para poder terminar el capítulo 20, pero hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 20 del Evangelio según San Lucas. Y yo le pido que leamos juntos el capítulo 20, versículo 27 al 40. Amén. Póngase de pie para que leamos todos la palabra del Señor. Creo que lo vamos a leer antifonalmente para que usted no se me canse mucho parado ahí y parada ahí. Y lo leemos en el nombre del Señor y dice la Escritura: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 tuvieron la mujer por mujer, la tuvieron por mujer. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho todos. Y no osaron preguntarle nada más. Señor, es tu palabra, la tomamos con mucho respeto, con responsabilidad, confiando y creyendo que tu Espíritu Santo nos guía. Y queremos preparar nuestro corazón para poder recibirla. Háblanos, instrúyenos, confróntanos y permítenos, Señor, salir bendecidos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he titulado el sermón de hoy: Viviendo para el Dios de los vivos. Repita conmigo: viviendo para el Dios de los vivos. Le voy a recordar que estamos leyendo la progresión de una discusión de Jesús con líderes religiosos dentro de Jerusalén. Jesús está ahora en Jerusalén, ¿sí? Jesús llega a Jerusalén y lleva algunos días en Jerusalén. Y en su estancia en Jerusalén tiene encuentro con líderes religiosos de los hebreos, de los judíos, y hay cierta diferencia entre ellos, especialmente los líderes religiosos que buscan la manera de encontrar en Jesús alguna falla para acusarle y llevarle preso ante las autoridades romanas. Entonces, lo último que vimos fue cómo ellos se acercaron y mandaron espías, dice la Escritura, para que pudieran encontrar una forma de hacer caer a Jesús en palabras que pudieran comprometerlo para ser llevado preso ante las autoridades romanas. Y nos dimos la grande hablando de las preguntas trampa, ¿sí? Y analizamos cómo ellos prepararon la pregunta
para enredar a Jesús, para que él dijera algo que pudiera serse usado en contra de él. Sin embargo, Jesús no cayó en la trampa. Y ahora dice el versículo 27, leamos el versículo 26. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Entonces, antes de pasar al versículo 27, hoy hemos leído una nueva escena donde Jesús está frente a un grupo específico. Antes Jesús se había juntado con los principales sacerdotes, se había juntado con los escribas y con los fariseos también. Pero ahora Jesús se encuentra con un segundo grupo. ¿Cómo se llama el segundo grupo o este grupo? ¿Quiénes eran? Entonces, saduceos y fariseos no son lo mismo, son un grupo distinto que creen algunas cosas diferentes. Aunque todos son judíos, todos se jactaban de ser descendientes de Abraham, pero su pensamiento tenía algunas diferencias. Entonces, fariseos y saduceos no eran lo mismo. Y en la trama de hoy yo quise resaltar, o voy a resaltar, tres cosas. Número uno, el argumento que usan los saduceos para acercarse a Jesús. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que ellos utilizan para hablar con Jesús. ¿Cuál es el fundamento de lo que ellos le hablaron a Jesús? Número dos, voy también a abordar un caso o un dilema que le presentan a Jesús. Y número tres, la secuencia nos va a llevar a desencadenar la respuesta de Jesús en dos lecciones. Entonces, Jesús nos va a dejar hoy dos lecciones, porque se la dio a los saduceos. Número uno, los argumentos. Número dos, el caso o el dilema. Y número tres, las lecciones que Jesús da a raíz de todo esto. Entonces, vamos al número uno, el argumento, del versículo 27 al versículo 28. Llegando entonces algunos de los, ¿quiénes? Saduceos, los cuales niegan, ¿qué niegan? Haber resurrección. Le preguntaron, ¿qué le preguntaron? Ay, Señor bendito. Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia, ¿qué dice? A su hermano. Muy bien, entonces aquí está el argumento. Lo primero que ellos van a hacer es presentar un argumento. Y lo que hace Lucas es primero darnos una idea de lo que creían los saduceos. ¿Qué es lo que creían los saduceos? Los cuales niegan, dice, que había, ¿qué cosa? Resurrección. Esa es la premisa que nos presenta San Lucas al decirnos: los saduceos tenían como característica no creer en la resurrección. A diferencia de los fariseos, ellos sí creían en resurrección. Los fariseos sí creían que el hombre resucitará en algún momento, pero los saduceos no. Entonces Lucas nos resalta y nos dice: este grupo de hombres que no cree en la resurrección se acerca a Jesús y le hacen una pregunta. Entonces, esta pregunta está basado en el argumento que presentó Moisés allá en Deuteronomios capítulo 25 y versículos 5 al 6. Lo vamos a leer en pantalla. Deuteronomio 25, 5 al 6. Veamos qué dice. Vamos a ver, ahorita viene. Deuteronomio, por si usted lo quiere buscar en su Biblia, 25, 5 al 6. Dice la escritura: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere, ¿qué cosa? Hijo, la mujer del muerto no se casará con hombre, ¿qué?
extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará, ¿por qué? Por su mujer, y hará con ella, ¿qué cosa? Parentesco. Versículo 6. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de él. Ahora, vienen los saduceos y le dicen a Jesús: a ver, Jesús, Moisés nos enseñó que si en una familia hay un hermano que tiene una esposa, la esposa enviuda porque el esposo murió, es lógico, ¿verdad? Moisés dijo: el siguiente hermano tiene que tomar a la viuda y hacerla su esposa, si no dejó hijos. No era por otra razón. El versículo 5 dijo que si no había dejado hijos, no pudo tener descendencia, porque para el pensamiento de los hebreos la descendencia era importante. Un hombre que no dejaba descendencia era un hombre de vergüenza, era un hombre que le había ido mal en la vida, porque su nombre había terminado allí con la muerte. Entonces para ellos la descendencia era importantísima, y si no había descendencia, se acabó la vida del varón y se acabó todo. Nadie más lo iba a recordar en la vida. Entonces la ley de Moisés decía, el leribato le llaman algunos. La ley de Moisés decía que si no había descendencia, para honrar la memoria de aquel hermano fallecido, otro hermano tomaba la esposa para tener descendencia del hermano en honor a él. No era ni por amor ni por nada, era por el hermano fallecido. Eso está serio, hermanos. Sí, está serio eso. Que lo obliguen a usted, hermano menor, y usted enamorado, bien enamorado por otros lados, y que lo obliguen a casarse con la viuda solo porque el hermano no dejó hijos, ¿verdad? Eso es una cosa seria en nuestro contexto. Pero para el tiempo y el contexto en que se escribe el texto bíblico, eso era tan natural y era una parte de la cultura y de la sociedad. Entonces ellos toman el argumento y dicen: estamos de acuerdo ahí, Jesús, que la viuda debe ser rescatada, ¿sí?, por un hermano menor. Bueno, ese es el argumento. Es que todos en la vida, cuando queremos decir algo, siempre presentamos argumentos. Fíjese, pastor, que yo leí por ahí, ese es el argumento. Usted me va a hacer una pregunta, pero primero me presenta la base, el sustento, el fundamento de lo que usted me va a preguntar. Ayer les conté que estuvimos en una capacitación con los líderes de jóvenes de la iglesia, los que pudieron estar todo el día recibiendo formación para el trabajo juvenil. Y en un momento que tuvimos para comer y para compartir con ellos, hablamos de muchas cosas, aprovechamos para conocernos un poco más. Y habían preguntas, pero habían fundamentos. Por ejemplo, pastor, yo leí en mi libro de filosofía, por ejemplo, mi libro de filosofía dice esto y lo otro. Ese es el fundamento para hacer una pregunta. Pastor, yo escuché a alguien que dijo en las redes sociales esto y lo otro. Perdón, usted lo está usando como argumento y como fundamento. Entonces, los saduceos estaban haciendo lo mismo. Para hablarle a Jesús, primero tenían que presentarle un fundamento de lo que le iban a preguntar, y eso es bueno. Entonces yo recuerdo a un docente de la universidad que él siempre nos decía: a ver, ¿qué piensa usted de tal cosa? Y uno decía: yo pienso esto y lo otro. ¿Cuál es su fundamento?
yo solo lo pienso, entonces no tiene fundamento. Sí, no sirve. Que no tiene fundamento. ¿Quién dice eso? ¿Quién le da bases a usted para decir eso? Cambiemos eso. Había otro docente que era más bíblico, entonces él siempre nos decía, ¿qué piensan de esto? Y nos ponía un dilema, un caso para resolver. Entonces todos participábamos, yo esto y lo otro, aquí yo pienso aquello y lo otro. ¿Cuál es su base bíblica? ¿Cuál es su fundamento bíblico? ¿En qué se basa usted para decir eso? Y entonces en algún momento todos vamos aprendiendo que para decir algo hay que tener ¿qué? Una base o un fundamento. Si usted quiere hablar mal de alguien más, tiene que tener un buen fundamento. Porque si no, como dijo el profesor, no sirve, no vale. Hay que tener fundamentos. Y entonces los saduceos tenían fundamentos para lo que iban a preguntar. Tenían fundamentos. Y todos debemos tener fundamentos para lo que creemos. Tenemos que tener fundamentos, tenemos que tener base para lo que pensamos. Y yo estoy seguro que todos, si yo le pregunto a usted y le hago una pregunta sobre algún tema específico y le digo, ¿qué piensa usted de eso? Usted me va a compartir su pensamiento y después yo le pregunto, ¿por qué piensa eso? Y usted me va a presentar sus argumentos. Entonces los saduceos le presentan un dilema a Jesús, un caso para resolver. Yo amo los casos, los dilemas. Lo ponen a pensar a uno. Los dilemas éticos, los casos están construidos para que nosotros podamos usar el cerebro, la sabiduría que Dios nos ha dado y nos despierten el interés de análisis. Y eso está sucediendo aquí. ¿Sí? Eso no es contrario, es una estrategia, hoy es una estrategia educativa. En el tiempo de Jesús era tan común presentar un dilema o un caso. Ahora miremos qué dice el caso. Vamos al caso pues. Número 2, el dilema, versículos 29 al 33. Hubo pues 7 hermanos. Este es un caso hipotético, no es real. Lo que ellos están presentando es una forma de decir, miren, le vamos a poner un ejemplo Jesús, a ver qué usted dice de esto. Entonces le dicen, hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa. Era costumbre que se casaran en orden, hermanos. Primero el mayor y después los demás. ¿Quiénes se casan ahora en la familia? Los primeros, ¿quiénes son? Los más chiquitos. Entonces, el primero tomó esposa y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el primero que tomó esposa? Estoy en el versículo 29. Y murió sin hijos. Es cosa seria, hermanos. Era cosa seria para ellos no dejar hijos. Y la tomó ¿quién? El segundo, el cual también murió sin hijos. Está poniendo serio el caso. Versículo 31. La tomó el tercero y así los 7 y murieron sin dejar descendencia. 32. Finalmente murió también la mujer. Primero mató a los 7 y después se mató a ella misma. Es un caso hipotético, no fue real, no sucedió. Ellos lo inventaron como un caso. Y entonces viene la pregunta, versículo 33. En la resurrección, pues, ¿cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y aquí está la pregunta. Y la pregunta es para decirle a Jesús,
Jesús, la resurrección no puede ser real. El punto es la resurrección, no son los hijos, no es la viuda, no son los 7 hermanos. No. La pregunta es la resurrección. El tema que se está abordando aquí no es tanto, pastor, entonces, si mi hermano se muere. No, esa no es la pregunta. Ese no es el tema. El tema es la resurrección. Desde el primer versículo, Lucas nos dice que se acercaron los saduceos que no creen en la resurrección para preguntarle a Jesús. Entonces, el tema, el hilo que pasa en todo el tejido de la reflexión de esta mañana es la resurrección. Y ellos tejen todo este dilema, este caso, para llegar a un solo punto, para decirle a Jesús, entonces, ¿sabes qué, Jesús? La resurrección no puede ser posible. ¿O quién va a ser el esposo de ella cuando resucitemos? Si es cierto que vamos a resucitar. Y es común, es muy común que siempre las personas vayan a cuestionar nuestra fe, nuestras creencias, nuestro fundamento, partiendo de argumentos como esto, poniéndonos ejemplos. Y en algún momento esto se llama razonamiento común, son dilemas de sentido común, de más lógica, cosas que usted puede deducir a simple vista. Entonces, cuando usted quiere deducir cosas con el sentido común, usted puede llegar a cualquier conclusión en la vida. Así de sencillo. Puede llegar a cualquier conclusión y puede llegar a conclusiones erróneas. Y el ejemplo que voy a poner no es porque quiera molestar a alguien, no, solo es el primer ejemplo que se me ocurrió. Oye, el ejemplo que voy a poner ahorita no es que quiera molestar a alguien. ¿Me entendió esa parte? No lo quiero molestar. La Biblia dice que los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Dice eso, sí o no? Entonces lo decimos, sí, así dice. Por sentido común, nosotros entendemos y decimos, bueno, su mensaje es tan sencillo: ningún ladrón va a heredar el reino de los cielos. Entonces viene alguien y conecta y parte del pasaje y dice, ningún ladrón entra en el reino de los cielos. Ahora vayan conmigo a Malaquías. Y solo que no sé en qué capítulo ni versículo. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes me han robado. ¿Qué les dice el Señor al pueblo de Israel? Y el pueblo se escandaliza y dice, ¿cómo así, Señor? ¿En qué te hemos robado? Y pregunta al pueblo, ¿en qué te hemos robado? ¿Sabe qué me da alegría? Que las páginas vayan así para allá. Eso significa que usted está buscando. ¿Malaquías qué? 3:8. Leámoslo mejor. Malaquías 3:8. Esa es la pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Qué más dice? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y entonces el Señor le responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces estamos un ejemplo. Yo dije que no es mi intención dañar a nadie. Es un ejercicio para hablar del sentido común. ¿Está conmigo? Vaya. Entonces, el Nuevo Testamento dice, ningún ladrón heredará el reino de los cielos. Entonces yo vengo y por sentido común digo, bueno, entonces el Señor dice, le robaron por no diezmar, entonces no entra al reino de los cielos. Eso es sentido común.
que yo solo ate los cabos de un pensamiento a otro. Entonces yo le pregunto, ¿el que no diezma no entra porque le está robando a Dios? ¿Ah? Dije que no estoy ofendiendo a nadie, solo estoy poniendo un caso. Sí entra en el reino de Dios. Sí entra. Sí, pastor, pero está robando y el ladrón no entra. Muy bien, porque usted está usando sentido, ¿qué? ¿Sentido qué? Común. Usted no está interpretando la palabra de Dios. Entonces hay dos cosas aquí que no son lo mismo. Leer la Biblia con sentido común y leer la Biblia con principios de interpretación no nos va a llevar al mismo camino. ¿Sí? Entonces, aclaremos. No podemos decir que el que no diezma no va al reino de los cielos, porque en el Antiguo Testamento el pasaje diga que le está robando a Dios. Nuestro sentido común lo vincula así, pero no es así. ¿Sí? Entonces yo me salgo de ese tema porque ese no es el tema de la mañana. Solo estoy diciendo cómo podemos nosotros erróneamente tomar el pasaje bíblico y simplemente sacar conclusiones de sentido común que no son los mensajes que el texto bíblico quiere darnos. Ahora regresemos a San Lucas, pues, porque así usted se siente más cómodo, ¿está bien? Entonces los saduceos le presentan un caso a Jesús, pero ellos están usando el sentido común. Ellos dicen, Jesús, y entonces ¿cómo es eso? ¿Cómo es que alguien que no puede haber resurrección? Porque ¿cómo le van a hacer ustedes con esta señora que se murió y antes de él se echó a 7? No puede haber resurrección. Y entonces vamos a las lecciones de Jesús. Jesús tiene 2 lecciones. ¿Cuántas lecciones tiene Jesús? 2. Número 1, versículo 34. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan ¿qué? En casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Al ser hijos, ¿de qué? De la resurrección. Lo que Jesús está diciendo es que la construcción del matrimonio, la construcción de la atracción por el sexo opuesto, es un evento o es un fenómeno que fue diseñado para esta tierra. Y mientras vivamos aquí, vamos a sentir atracción por el sexo opuesto. Entonces Jesús les explica y les dice, les voy a explicar este dilema, mis queridos saduceos. Jesús no les contradice lo que ellos están diciendo, simplemente les alumbra para decirle, el matrimonio es para este siglo, es para la etapa en que vivimos en esta tierra. Casarse y darse en casamiento es para esta vida, pero aquellos que fueren tenidos por dignos de alcanzar el día de la resurrección entre los muertos, ni se casan, ni se dan ¿en qué? En casamiento. Entonces él dice, porque ya no hay muerte, porque la condición en la que van a resucitar no requiere y no necesita de esa atracción, ni tampoco requiere de la reproducción. Una de las razones principales que Dios le permite al hombre poder darse en casamiento es la reproducción.
reproduzcanse, llenen la tierra, dijo el Señor en su orden para Adán y Eva. Y eso significaba matrimonio. Entonces el hombre y la mujer se necesitaban uno al otro para poder reproducirse, aparte de los otros elementos que ya con el tiempo se han identificado y que Jesús, o no, que el Señor mismo lo determina cuando dice: no es bueno que Adán esté solo. Entonces no voy a hablar del matrimonio ahorita, pero hay elementos que se identifican dentro del matrimonio desde sus orígenes, pero uno de los elementos es la reproducción. Y entonces el Señor les dice: cuando resucitemos ya no vamos a necesitar reproducirnos, ya no. Y vamos a vivir en una vida diferente, en un cuerpo diferente. Le llamamos el cuerpo resucitado. Pastor, ¿y ese cuerpo le da hambre? No me pregunte. Sí, pero dice que Jesús pidió pescado. Bueno, Él pidió pescado, entonces tal vez sí da hambre. ¿Y da sueño? No lo sé. A mí me parecía un poco aburrido cuando nos hablaban de la resurrección, porque me hablaban de la resurrección como un hecho en donde 24 horas del día, 365 días a la semana, había que estar cantando. No sé a quién le producía algo de cansancio eso. Y el hermano se subía a cantar y decía: hermano, cante, porque cuando estemos en el cielo no vamos a parar de cantar. Y yo decía: santo Dios, ¿en serio? Si aquí me canso con 15 minutos y 20 minutos, imagínense una eternidad cantando. También nos hemos mandado sacando conclusiones que la Biblia no dice. Nos hemos adelantado a decir cosas del futuro o de la tierra nueva, del cielo nuevo, que la Biblia específicamente no lo dice así. Sí. Jesús dice: voy a construir morada para usted y para mí. ¿O no dice eso Jesús? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús nos ofrece un mundo nuevo, nos ofrece una realidad nueva en la presencia de Él, en el gobierno de Él. Y Él habla de moradas. Entonces yo le doy permiso para que descanse un poquito de 24 horas de adoración y ahora piense: Señor, ¿y para qué me estás haciendo una morada? ¿Cuál es el fin de que me hagas una morada? Yo no se lo voy a decir. Use su imaginación y regrese a ser niño. En otras palabras, ¿me estás construyendo una casa, Señor? ¿Estás haciendo algo nuevo para mí? ¿Cuál es la razón de la casa? Y ahí ya no puedo decir más yo. Ya no puedo decir más. Bien diga, pastor, no, porque ya serían mentiras. Entonces Jesús establece la primera lección. Hay que entender que la resurrección tiene grandes cambios ante la realidad que vivimos hoy. Le está diciendo a los saduceos que la resurrección representa algo muy diferente a lo que estamos viviendo hoy. Y no puede pensar usted en la vida resucitada pensando en lo que vivimos hoy. Si usted se pone a pensar en la realidad que tenemos hoy, va a tergiversar la definición de resurrección. Y ese no es el propósito. Dejemos que la resurrección nos dé las bendiciones y confiemos en lo que la Escritura nos dice, que la resurrección trae una vida nueva para nosotros y un mundo mejor también para cada uno de nosotros. Y que no precisamente: ay, pastor, pero tan bonita mi esposa.
y ya no la voy a poder abrazar. Es que nosotros queremos pensar el futuro que todavía no conocemos y no sabemos lo maravilloso que es desde lo que nos gusta hoy. Pastor, ¿y no voy a extrañarla? ¿Y no me va a hacer falta? ¿Y cómo? Y eso, entonces Jesús les dice, ustedes están pensando aspectos de este siglo para una vida que ya no corresponde a la realidad que vivimos hoy. No podemos pensar en el futuro que el Señor nos tiene preparado desde la realidad que vivimos hoy. Y entonces Primera de Corintios dice, es que esto que se corrompe, que se desgasta, que se pudre, la palabra corromperse realmente en el contexto del Nuevo Testamento en Corintio es una palabra griega que significa que se va pudriendo, que se va carcomiendo. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo? Se descompone. Cuando usted se muere, se descompone o no se descompone. Sí. No sé, pastor, no me he muerto. Con toda razón, dígalo. Entonces, Corintios dice esto que se corrompe, que se descompone. Ese es el significado de esa palabra. Esto que se descompone va a resucitar en incorrupción, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa eso? Que va a resucitar en incorrupción. La materia, los compuestos. No sé si va a ser biológico, si podemos usar la palabra biología ahí, la biología del cuerpo resucitado es incorruptible y no se verá afectado por nada de nuestra naturaleza hoy. Y ese es el punto que Jesús le aclara a los saduceos. Ustedes no han entendido la resurrección, les dice. Lección número 2. Jesús les dice, es cierto, versículo 37, es cierto, ya que ustedes mencionaron a Moisés, ya que ustedes hablaron de Moisés, es cierto que Moisés dijo eso, de verdad que sí lo dijo. Y Jesús les dice en el versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, pues para Él todos viven. Entonces les está diciendo, aunque Moisés dijo que alguien que se muera sin hijos, sin dejar descendencia, tiene que buscar la descendencia, ustedes tienen que observar que Moisés también, cuando se refirió a Dios o al Señor, dijo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De niño siempre me preguntaba por qué el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, la Biblia resaltaba mucho Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jesús no se hace bolas como yo de niño. Jesús le dice a los saduceos que ustedes no han visto que Moisés le hablaba al Señor, le hablaba de Abraham, de Isaac y Jacob, que aparentemente ya estaban muertos. Pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Qué intentaba decirles? Aunque físicamente ellos ya estaban sepultados, ellos estaban vivos. Ese Dios, ese Abraham, seguía viviendo. Ese Isaac seguía viviendo. Ese Jacob seguía viviendo. Porque Dios no puede ser Dios de vivos. Pastor, ¿y dónde estaban? Ay, hermano, eso sí, no sé. Y si estaban vivos, ¿en dónde estaban vivos? ¿Por qué Jesús dice eso? Pues Jesús no se tomó el tiempo
para explicarnos todos esos detalles que a nosotros nos surgen como preguntas. Jesús solo dice: Moisés habló de Abraham, de Isaac y de Jacob como vivos, porque Dios no es Dios de muertos. 39, terminemos. Respondiendo algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no se atrevieron ¿a qué? A preguntarle más. ¿Sabe por qué decidí que leyéramos Lucas? Tuvimos un docente en la universidad en el 2008, 2007, por ahí. Y él dijo: ¿quién es el centro de la vida cristiana? ¿Quién es el centro de la vida cristiana? En otras palabras, pensemos en un pastel redondo. ¿Qué ingrediente hay que quitarle a ese pastel para que deje de ser pastel? Entonces el pastel es la vida cristiana. ¿Cuál sería el ingrediente de la vida cristiana? Que si usted se lo quita, dejaría de ser de vida cristiana. ¿Qué? Jesús. Quite a Jesús de la vida cristiana y ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Quién lo salva? ¿Quién lo instruye? Nadie. Entonces, si quitamos Jesús de la vida cristiana, no queda nada. No hay vida cristiana. ¿Cómo? Muy bien. Solo seríamos, gracias, ese es un gran aporte. Seríamos gente haciendo cosas buenas. Nada más. Entonces, recordando a este gran docente, pastor, él dijo: si Jesús es el centro del cristianismo y del evangelio, hay que hablar más de Jesús. Y hay que conocer más a Jesús. Y nos dijo: yo en la iglesia todos los domingos predico de Jesús. A veces predicamos más del demonio que de Jesús. Predicamos, le damos más realce a otras cosas, romantizamos más, eso lo leí esta semana, romantizamos más algunos aspectos negativos de la vida que a Jesús mismo. Entonces yo dije: voy a tomar su palabra, su consejo en cuenta. Y cuando se dio la oportunidad, yo recordé y dije: bueno, yo dije que iba a tomar en cuenta las palabras de Lic Mayorga y vamos a predicar y hablar de Jesús. Y por eso ya hace más de 2 años que venimos leyendo Lucas todos los domingos para conocer a Jesús. Pastor, ¿y a dónde quiere llegar con eso que acaba de decir? ¿Viene nostálgico hoy de la U o qué? No. Lo que quiero decir es que mientras más aprendamos de lo que Jesús hace, más somos influidos por Él y de Él. En estas últimas lecciones de esta semana y el capítulo 19 y 20, yo he quedado con la boca abierta con Jesús. Me quedé fascinado de cómo Jesús puede detectar una pregunta que sabe que lo puede comprometer.
Me quedo fascinado cómo Jesús le responde a la gente que lo cuestiona. Y me quedo fascinado de cómo Jesús nos enseña a tratar a la gente que está a nuestro alrededor. De cómo debiera ser esa relación entre hijos de Dios y seres humanos. Y por eso hoy, cuando Jesús habla de la resurrección, el corazón de nosotros debería llenarse de esperanza. Debería llenarse de fe y de permanencia para decir: la resurrección es un hecho que todos esperamos. Y no importa la realidad o cómo entendamos nosotros el mundo donde vivimos, la resurrección es una promesa de esperanza para todos los hijos de Dios. La resurrección es una promesa que nos mantiene de pie a nosotros los hijos de Dios, sabiendo que cuando se cumpla, muchas cosas de la palabra del Señor serán realidad para usted y para mí. Póngase de pie.